13 de enero de 2012, un gigantesco crucero está zarpando de estas mismas aguas, de este mismo puerto, con más de 4.000 personas a bordo. Horas más tarde, una serie de decisiones fatales de su capitán lo van a llevar a estrellarse contra las rocas, protagonizando una de las tragedias más infames del siglo XXI. Pero casi 2000 años antes de este desastre, este mismo lugar ya era el escenario de una batalla logística contra el mar, cuando el puerto que alimentaba la capital del mundo empezó a asfixiarse. Un famoso emperador ordenó lanzar rocas gigantescas desde barcazas para empezar a levantar una enorme isla artificial, una obra de ingeniería tan extrema y vital que sin ella la logística del Imperio Romano habría colapsado. Dos épocas, un mismo mar y una estructura colosal de la antigüedad de la que algunas partes aún resisten el paso del tiempo. Aquí mismo, en nuestro próximo destino. Bienvenidos a Civitavecchia, el puerto de la ciudad eterna. Se venía ya la última parte de la gira por el Mare Nostrum, y por delante quedaban 3 puertos por explorar. La siguiente escala sería el puerto de la ciudad eterna, Civitavecchia, la parada obligada de los cruceristas con destino a Roma. Este día teníamos una decisión que tomar. Iba a ser uno de los días más calientes y húmedos del trayecto y teníamos ganas de visitar Roma, que queda a poco más de hora y media desde el puerto, pero no sabíamos si valía la pena el traslado y sofocarnos en medio de la ciudad más grande de Italia. Ya habíamos estado en Roma meses antes y decidimos que no valía la pena semejante sacrificio, así que a pesar de que Civitavecchia tiene muy poco que ofrecer, decidimos conocerla. El barco ya estaba atracado en Civitavecchia y no teníamos pensado pasar un día largo aquí. El centro histórico de la ciudad queda a muy poco del puerto. De hecho, se puede ir caminando fácilmente y en unos 10 minutos ya se está ahí. El plan era sencillo: bajar tranquilos cerca del mediodía, caminar un poco por la ciudad, comprar algunas cosas que queríamos llevarnos de Italia, algún licor de café, limoncello y un fernet, por supuesto, para mezclar con Coca-Cola, como debe ser. Recorrer el mercado, la playa, el barrio medieval, la fortaleza Michelangelo y el Museo Arqueológico Nacional, que guarda parte de la historia que conectó a esta ciudad pequeña con el corazón del Imperio Romano. Y es que Civitavecchia, que hoy sirve como el puerto más importante de Roma, también fue vital para conectar la capital del viejo Imperio Romano con otras regiones del estado. La decisión de construir este puerto nació por iniciativa del emperador Trajano, que entre los años 105 y 110, motivado por la necesidad de contar con un abrigo marítimo seguro para Roma, ya que los puertos tradicionales como Ostia sufrían continuamente sedimentaciones y resultaban cada vez menos eficientes. Lo primero fue la construcción de un gran vaso casi circular de unos 500 metros de diámetro, flanqueado por 2 muelles y protegido por una isla artificial, el Antemurale, que avanzaba hacia el mar para resguardar la entrada. Los trabajos de construcción del puerto tomaron casi una década, se cree que entre el 103 hasta el 110 después de Cristo. Para acabar los rompeolas se utilizaron rocas gigantes que se depositaban desde barcazas y se fijaban con concreto. El puerto albergaba 2 macizos muelles denominados biquiere, el vaso, y lazzaretto, el lazareto, y entre ellos se levantaban torres defensivas y un potente faro para guiar a las naves. La dársena interna, aunque parcialmente modificada en siglos posteriores, conserva la forma y ubicación de la estructura original. Este puerto era lo bastante amplio como para albergar simultáneamente varias embarcaciones de gran calado. Su profundidad media alcanzaba quizá los 6 metros, lo que permitía que naves de carga arriben directamente. Estaba estratégicamente ubicada sobre la vía Aurelia, la calzada que comunicaba Roma con Pisa y el resto de la costa occidental, crucial para el comercio terrestre. El puerto fue base para destacamentos navales de las flotas imperiales de Rávena y Miceno, lo que reforzó su posición como centro de defensa y aprovisionamiento. Muchos historiadores coinciden en que Civitavecchia, Centum Celae en ese momento, fue uno de los puertos romanos más significativos, especialmente tras el deterioro de Ostia, un puerto situado geográficamente más cerca de Roma en la desembocadura del río Tíber, y que fue durante siglos el puerto fluvial principal de Roma, y que por problemas de sedimentación tuvo que ser reemplazado. Además, otros puertos importantes de la época fueron Puteoli, Puzzoli, cerca de Nápoles, sobre todo en la República y primeros años del Imperio. En Italia central, además de Centum Celae, la costa tirrénica contaba con puertos como Antium y Tarracina. En las provincias occidentales, ciudades portuarias claves fueron Massalia, Marsella, Tarraco, Tarragona, y en el norte de África, Cartago y Leptis Magna, además de Hispalis, la actual Sevilla. El antiguo puerto de Civitavecchia en época romana atendió tanto flotas militares como posiblemente actividad comercial. Las inscripciones funerarias halladas en el cementerio de Vía Tarquinia, parte del entorno del puerto, mencionan marineros de las flotas de Rávena y Miceno, naves como cuadrirremes, trirremes y birremes, lo que demuestra que aquí había una presencia naval significativa. Hoy hay una estructura que queda en pie del viejo puerto romano, el Fortino
di San Pietro, también conocido como Molo del Lazareto, que fue originalmente una torre o faro interno. Esta torre emergía desde el dique que protegía la dársena y formaba parte del sistema defensivo y funcional del puerto romano. Lo que hoy se ve incluye la torre circular y los restos de las galerías, así como parte del muro romano del rompeolas que aún pueden verse en la fachada del puerto moderno. Este fue el puerto desde donde el 13 de enero de 2012 partió el Costa Concordia, el hermano gemelo del Costa Pacífica, rumbo a la cercana isla de Giglio, donde una serie de malas decisiones del capitán lo llevaron a estrellarse contra las rocas y terminar hundido. Hoy el puerto de Civitavecchia es uno de los puertos comerciales más grandes de Italia, por volumen de carga, y mueve más de 3 millones de cruceristas por año, siendo la segunda terminal de cruceros más importante de Europa, y tiene muy buenas conexiones con Roma en tren o en autobús. Interrumpo un segundo el video para pedirte que te suscribas al canal porque es totalmente gratis, no te cuesta absolutamente nada y para mí es la mejor manera de crecer en YouTube. Es la manera que tengo de saber si a la gente le está gustando lo que estoy haciendo, de mejorar mis videos, de mejorar la edición, la producción de mis videos y entregar cada vez mejor contenido. Ahora seguimos con el video. ¿Alguna vez fuiste a Roma desde Civitavecchia? ¿Conocías el fuerte legado naval de esta ciudad y su importancia para el Imperio Romano? Contame en los comentarios. Esta tarde la temperatura estaba altísima, así que decidimos volver al Costa para ducharnos, comer algo y aprovechar antes de que viniera más gente al bar, para probar todas las piscinas y los jacuzzis de las cubiertas al aire libre, para después ver un lindo atardecer rumbo al siguiente puerto. En el siguiente episodio desembarcamos en la hermosa ciudad de Savona en el norte de Italia, una ciudad clave en la época medieval y en el Renacimiento, hogar de uno de los primeros rascacielos de piedra de la Edad Media y de una familia muy poderosa y polémica de papas que dirigieron la poderosa Iglesia Católica. Además te voy a mostrar una imponente fortaleza en el centro de la ciudad y algunos otros lugares que tenés que conocer si pasas por aquí. Deja un me gusta si te gustó el video y también podés suscribirte y activar la campana para enterarte si subo algo nuevo. Si el siguiente episodio ya salió, lo vas a ver en alguna parte de la pantalla. Nos vemos en el próximo. Chao.